Ya hemos tenido 5 minutos de cortesía. No vamos a castigar a los que han sido puntuales. Los demás, si se pierden algo, pues la culpa la tienen ellos. O el metro, porque lo puede tener el metro. O cercanías. Porque ahora las cercanías tienen averías todos los días y no es en otra línea. Todos los días tienen averías. Y si no tiene dónde aparcar también. Claro, si ese es el problema, luego llegan y no aparcan. Bien, de acuerdo. Estamos en el centro asturiano, como saben los que son asiduos. Los nuevos o los han traído o les han dicho dónde está. Pues esto es el centro asturiano, la casa regional más antigua de cuantas hay por el mundo, de España, no solo de Asturias. Ya tenemos un recorrido largo en la casa, pero algunos también lo tenemos, aunque no tenemos tantos años como la casa, pero andamos cerca. La casa tiene 141 años. Quiere decir, y no es una casa vieja, es una casa que tiene muchos años, pero una casa vieja. Es una casa muy actual, muy activa y muy al día. Y de eso se han encargado las sucesivas juntas directivas y nos han legado pues, un bien, un patrimonio y un espíritu. Porque ese patrimonio sin un espíritu para trabajar por él y conservarlo, si se pudiese aumentar mucho mejor. Si en vez de tener 2.000 socios tuviésemos 5.000, sería mucho mejor, se podrían hacer muchas más cosas. Entonces, bueno, el que quiera ser socio del centro asturiano, que se anime, que se paga muy poco, son 24 euros por familia al mes, y se ofrecen muchas cosas, porque no en balde es la entidad pública de España que más actos hace al cabo del año. Eso ya significa algo, para que se vean, que veamos que es una casa activa. Hay muchos actos culturales, muchos, lúdicos también, y de categoría. La verdad es que seleccionamos un poco y tenemos suerte que se nos ofrece gente muy valiosa que nos traen cosas muy interesantes. Es que aquí el que venga no puede decir que acto más malo, no. Si lo dice es que no se ha enterado de lo que ha pasado. Pues bien, no quiero dilatarme porque esta noche, a partir de las 8:30, aunque el partido empieza a las 9, Eso es lo que quería saber. el partido empieza a las 9, pero a las 8:30 conectan. Y los socios, los aficionados recalcitrantes, quieren estar a la primera palabra que se diga. Aunque el partido empieza a las 9, quieren oír todo lo anterior. Es el Real Madrid contra el Barcelona. Hay tele aquí, se puede ver. Sí, pero si estamos aquí, no estamos aquí. O sea, que es que no vale. Bien. Lo dicho, bueno, tenemos entre nosotros, entre público, tenemos al presidente de la casa, don Valentín Martínez Otero, que está ahí atrás porque es una persona muy activa, que le falta tiempo para, que no sé cómo puede hacer tanto como hace. Es una maravilla. Y entonces, bueno, pues estoy aquí ocupando su espacio porque debe ser que quiere que haga rodaje para un futuro. Aunque claro, el futuro lo tiene porque es mucho más joven que yo. Bien, pues nada más, vamos a ver si empezamos. El presentador no soy yo simplemente le doy la bienvenida tanto a César Bartra como a Javier Corrochano, que es el que va a ser el presentador oficial, el que sabe, el que le conoce y va a contarnos sus virtudes, algunas, porque todas no, porque tendríamos que estar aquí, ¿cuánto tiempo? Mucho, ¿no? ¿Verdad? No sé. Entonces, no, va a contar algunas nada más. A ver si elige bien, es que elige las que te gusten a ti. Bien, pues nada más. Yo sí quería decir, aunque lo diga él otra vez, que don César Bartra Gil es físico, escritor y miembro del Centro Español de Sindonología. Autor del libro Sudario de Oviedo, Señales de la muerte de Jesucristo. Está en latín también, pero bueno, lo digo en castellano, que a lo mejor nos enteramos mejor. Y bueno, iba a decir algunas cosas más, pero como hay presentador, pues no digo nada, porque a lo mejor le voy a quitar alguna de las más interesantes y entonces te dejo el campo libre. Así que tienes la palabra y nos cuentas las virtudes de bueno. Pues nada, muchas gracias.
estoy aquí también porque César me ha pedido que haga una pequeña presentación y porque yo quería hacerla, porque sabe que la aprecio mucho. Entonces, yo he trabajado con él muchos años y sé lo buena persona que es y lo trabajo lo que es. Entonces, César Bartagil es licenciado en Física, como bien has dicho, por la Universidad Complutense de Madrid, y ha desarrollado su carrera profesional en el campo de la energía nuclear y electrónica. Y al final de su etapa, que es donde coincidí yo con él, en la ciencia espacial, principalmente en la fabricación de componentes y ensayarlos para satélites espaciales. Es padre de 3 hijos y nieto de, bueno, y abuelo de 15 nietos. Entonces, el poco tiempo que tiene libre, pues no sé cómo lo hace muy bien, lo dedica a la investigación y divulgación sobre la Sábana Santa. Ha impartido muchos cursos y conferencias en España, también en Europa y en América, y colabora asiduamente con revistas especializadas, tanto nacionales como extranjeras, aportando estudios originales e interesantes síntesis. Es autor del libro de Sudarium de Oviedo, Since Jesus Christ Dead, que está escrito en inglés, ¿vale? Porque está dirigido pues, al mundo angloparlante. Y poco más que decir, César, que es un placer, que muchas gracias por invitarme. Por favor, un poquito más alto, que yo No, soy un... no estoy muy acostumbrado a esto. Sí, ya, bueno, pues... Sí, lo interesante va a ser lo de César. Bueno, Sí, pues muchas gracias. A ver, ¿ahora sí? Sí. Bien, pues yo me coloco aquí para no interrumpir la visión de la pantalla y desde aquí a ver si yo veo también la pantalla y os puedo ilustrar todo esto. Bueno, lo primero es agradecer aquí al Centro Asturiano, a don Andrés, a Cristina, que ha estado gestionando previamente toda la preparación de esta conferencia, Armando con los últimos cachivaches. Todo está preparado gracias al esfuerzo que ha hecho el Centro Asturiano. Así que muchas gracias. Y ahora en esta conferencia sobre el sudario de Oviedo, pues yo voy a intentar no defraudarles. Y a los que apenas conocen el sudario de Oviedo, espero que aprendan bastante. Y los que lo conocen, pues a ver si aprenden algo más también. Vamos a intentarlo. La pregunta importante, la más importante sobre el sudario de Oviedo es, ¿pero es auténtico o es falso? Bueno, pues a lo largo de la conferencia vamos a intentar que se aclare, que se conteste esta pregunta. Bien, aparte del libro, pues como ya se ha dicho, a ver si esto... ya se ha funcionado, ahí. Pertenezco al Centro Español de Sindonología, también se pueden hacer socios de este centro, que se dedica sobre todo a divulgar los conocimientos sobre la Sábana Santa de Turín y también recientemente pues, sobre el sudario de Oviedo. El sudario de Oviedo. Lo primero que hay que aclarar es que el sudario de Oviedo no es la Sábana Santa. Porque muchos dicen, el sudario, no, ese que está en Turín, el que envolvía a Jesucristo. No, son dos cosas distintas. La Sábana Santa, según lo que dice el Evangelio de cómo enterraron a Jesucristo, pues dice esto, que José había comprado una sábana, que lo descolgó de la cruz, está aquí, me impide ver, no sé si esto lo podemos poner un poquito más para allá. No, se ve bien. ¿No? Se ve bien. No, pero el que no veo soy yo. Ya está. Así, no, a la derecha. Ponte a la derecha. Bueno, pues que compró una sábana nueva, limpia, y lo descolgó de la cruz, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba excavado en la roca. Eso es lo que pretende ser, esta reliquia es lo que pretende ser la síndone, la Sábana Santa, que está en Turín, en el norte de Italia. El sudario de Oviedo lo que pretende es ser el sudario de Jesucristo, porque en el Evangelio de San Juan, también se habla de un sudario distinto de la sábana.
es el Evangelio de Juan, que dice: llegó Simón Pedro detrás de Juan y entró en el sepulcro. Vio los lienzos tendidos. Esos lienzos tendidos se identificarían con la sábana de los que nos hablaba Marcos y Mateo y Lucas. Y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no con los lienzos, o sea, dos cosas totalmente distintas, separadas, sino enrollado en un sitio aparte. Por tanto, ya nos va quedando claro que una cosa es la sábana santa y otra es el sudario. Vamos a intentar reconstruir, imaginar que el Viernes Santo, pues dejan el cuerpo envuelto en una sábana muy grande, importante, que le cubre todo el cuerpo, y un sudario que había envuelto su cabeza en lugar aparte, algo así. Y cuando van el primer día de la semana, aquel domingo, pues se encuentran que está todo menos el cuerpo. Bien, así mejor. Bueno, pues el sudario de Oviedo. Vamos a empezar a saber cosas sobre el sudario de Oviedo. ¿Dónde está? Vaya hombre, pues en Oviedo. Evidentemente, el sudario de Oviedo está en Oviedo. ¿Dónde? En la catedral de El Salvador, San Salvador. Y dentro de la catedral, en la Cámara Santa. En la Cámara Santa están todas las reliquias importantes de esa catedral. En el centro, aquí debajo, está el Arca Santa, donde se supone que vinieron muchas de las reliquias, y encima del Arca Santa está el sudario. Bueno, cuando vayan por allá y vean esto, dirán: he visto el sudario. Bueno, aquí tenemos, en lo que es la mesa, hay una reproducción a escala natural, o sea, es así de grande el sudario. Por lo que están viendo normalmente los peregrinos que van a la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo, pues es lo mismo que aquí. Una réplica, una reproducción muy buena, pero no es el sudario. El sudario está metido, ese ya es el sudario, en su marco, sacado del contenedor. Ahí lo vemos dentro del contenedor, en un relicario específico que tiene un gas nitrógeno bastante inerte para que no se oxide, y además está así en posición relativamente inclinada para que no tenga tensiones, o sea, para mejorar la conservación, permanece así durante todo el año, metido dentro de ese sarcófago, de ese contenedor, con una ventana de cristal, pero que está tapada normalmente con la réplica. Este es el sudario dentro del contenedor y en su relicario. Sí se puede ver. Mientras que la sábana de Turín la sacan cada década y sin saber muy bien cuándo la van a volver a sacar, el sudario de Oviedo, el obispo y los canónigos de la Catedral de Oviedo han dado cierta prioridad a la devoción. Y se puede ver en el altar mayor, a un par de metros, 3 días al año en la misa de 12. El Viernes Santo, uno de los días más importantes de la liturgia católica, y el 14 y el 21 de septiembre. En esos 3 días, en la misa mayor de las 12, si ustedes quieren, todos los años podrán ver cerca, a un par de metros, el sudario y venerarlo. Bueno, esta es la pinta que tiene el sudario, no tiene valor material aparente y se ve que está como manchado y arrugado. Este es el guión de lo que voy a desarrollar a lo largo de esta conferencia. Primero, cómo se utilizó este sudario, porque es que si no entendemos cómo se utilizó, todas las explicaciones no cuadran, no se siguen. Después, un resumen del estudio científico, resumen porque llevamos 40 años estudiándolo y no es cuestión de pasarnos 40 años hablando del sudario. Entonces, tiene que ser, digamos, lo esencial de lo que se ha descubierto. Luego, algo muy particular que nos ha proporcionado este sudario, exclusivamente esta reliquia, que es de ser de Jesucristo, nos ha informado de cómo fue la secuencia entre la muerte y el entierro, que no nos describe ningún otro objeto ni texto. Mencionaré algunas novedades del libro, es decir, aquello que en el libro, que normalmente del sudario no se menciona y que aparece más en el libro que escrito, y luego lo que es más determinante, esa correspondencia que hay entre la sábana santa de Turín y el sudario que hay en Oviedo. ¿Cómo se utilizó?
envolviendo la cabeza de un cadáver en posición vertical. Estando todavía muerto el cadáver, la persona, en posición vertical y con la cabeza inclinada, se le envuelve, se le pone el sudario alrededor de la cabeza. Vamos a reconstruir cómo se utilizó. Pues un extremo del sudario se coloca en la nuca. Se envuelve pasando por la oreja izquierda. Pasa una capa por delante del rostro. Al llegar a la oreja derecha se dobla sobre sí mismo, de forma que una segunda capa también cubre el rostro. 2 capas por delante del rostro y una esquina en la nuca. Esto es importante que nos vaya quedando claro. Por eso aquí aparece la oreja derecha descubierta y la oreja izquierda, en cambio, cubierta. Delante del rostro hay 2 capas. Intentamos verlo mejor con esta demostración. Sí, ahí vemos cómo el cabello largo que tenía en la parte posterior se cose al sudario, cosa bastante inesperada. Lo cual quiere decir que tenían intención de que no fuese para un momento, sino que tuviese cierta continuidad con alguna finalidad. Se pasa por la oreja izquierda y por delante del rostro, y al llegar hacia la oreja derecha, una segunda capa por delante del rostro. 2 capas por delante del rostro, por lo tanto el doblez es un eje de simetría para las manchas que se producen en los 2 lados, en las 2 capas. De nuevo, al sacar esta disposición, vamos a ir localizando dónde quedaba la nuca y dónde quedaba el rostro al desplegarse. Ahí vemos como la nuca, que está en un extremo, al desarrollar el lienzo, se queda en un extremo, y el rostro, la parte del rostro que estaba en contacto directamente con el lienzo, queda más o menos en el centro. Pero aquí hay una arruga, que es por donde se dobló, y entonces, al otro lado de esa arruga, en la segunda capa, pues también hay una imagen, una mancha que es prácticamente simétrica de la primera. Ya les indico que esto correspondería a la frente, y esta es su simetría. Esto correspondería a la nariz, y esto correspondería a la boca, y esto correspondería a la barba. Y esta parte de aquí es la nuca, y el mechón de pelo que se cosió al sudario. Una primera idea de lo que acabo de decir es esta, de cómo se corresponde frente, nariz, boca, el rostro entero, con respecto a esa mancha, que todo esto ha sido deducido después de muchas investigaciones, sobre todo por médicos forenses, porque los canónigos, el obispo, cuando veneraban el sudario, no lo mostraban apaisado. Cuando se ha llegado a que el rostro tiene aquí la frente y aquí la boca, que es como se suele mostrar una fotografía, pues han pasado a mostrarlo apaisado, horizontal. Antiguamente y durante siglos y siglos lo han mostrado vertical, lo cual era que no se entendía, no se sabía. Se sabía que era, que había la tradición, decía que era el sudario de Cristo, pero no se tenía ninguna idea de cómo se había utilizado. Esa otra, para reforzar el cómo, dónde cae el rostro y dónde cae la nuca. Pero, como hay una línea de simetría, pues esa parte también correspondería a una segunda capa del rostro. Bueno, ya nos vamos haciendo una idea de cómo se ha utilizado, de estas manchas, por qué tiene estas manchas y dónde las tiene. Al doblarlo, esa parte que es la que estuvo en contacto directo con el rostro, con un rostro que estaba manchado así de sangre, o que se fue manchando así de sangre, esto es una escultura, pues se pone contra el rostro, y la segunda capa pues le penetra, cala todo lo que pasa por la primera capa. Bueno, pues ya espero que tengamos la mejor idea de cómo se utilizó el sudario y de por qué tiene esas manchas donde las tiene. Vamos con el resumen del estudio científico. Vamos a empezar
por una breve reseña de lo que se supone que es la historia. Parece ser que en el 614, cuando Cosroes invade a Jerusalén, pues los cristianos meten todas las reliquias, sus mayores tesoros, que son las reliquias que les recuerdan a Jesucristo y a los santos, a la Virgen, y a través del norte de África recorren toda la costa y entran en la península, por Cartagena, y llegan a Sevilla. Pero claro, los moros, los musulmanes, entran en la península por el sur y ya tampoco se encuentran seguros y tienen que subir a Toledo. Y siguen avanzando los moros y llegan a Toledo, y entonces tienen que seguir subiendo y solamente se encuentran ya seguros en el norte, en Asturias, en Oviedo, donde ya como no llegaron allí, no se conquistó por parte de los moros, pues ha permanecido ya desde entonces, desde aproximadamente el siglo IX, pues de forma ininterrumpida en Oviedo. Bien, pues a los que ya sabéis mucho del sudario de Oviedo, quiero dar una pequeña precisión. No es la trayectoria estrictamente del Santo Sudario, es la trayectoria del Arca Santa, esa que está justo soportando en la Cámara Santa el sudario encima. El Arca Santa, toda la leyenda, toda esta historia corresponde al Arca Santa, que traía la reliquia dentro. Entonces, si traía el sudario dentro, pues la historia del Arca es la historia del sudario. Pero pongo el sí, la condición. ¿Vino el sudario dentro del Arca? Es el Arca el que viaja. Y dentro del Arca, muy probablemente, vino ese sudario que hoy veneramos en Oviedo. Bueno, tamaño, pues es 83 por 53. Estas fotografías que se han hecho con todo tipo de radiación, de toda gama de ondas, al trasluz, los focos están detrás, se ve mucho mejor el contorno de lo que es ese fluido que parece que es sangre, ¿no? Y hay unas zonas mucho más intensas, esta que apenas se nota en lo que es la luz reflejada, la iluminación normal, aparece que también tiene bastante sangre, con lo cual esa cabeza estaba bastante manchada de sangre, la que envolvió este sudario. Y esta parte de aquí, toda esta forma de coleta, de mechón, donde estuvo cosido, con unas manchitas ahí de elementos punzantes, heridas producidas por elementos punzantes, esta gran mancha ahí en forma de mariposa, son manchas que provienen de esa cabeza. La iluminación ultravioleta pues sirve para también ver propiedades de la sangre y también sustancias que no se aprecian con la iluminación normal. El infrarrojo también nos permite ver, el infrarrojo, ¿para qué se utiliza en los cuadros, en las pinturas? Para ver capas profundas, que no son la externa, que permiten a veces ver que un cuadro ha sido repintado. Bueno, pues de esta manera también nos ha permitido ver naturaleza de las manchas de sangre, si todas eran del mismo tipo, es decir, sangre vital o sangre post-mortem. La luz rasante, digamos, la luz desde un lado resalta todas las arrugas, con lo cual vemos perfectamente esta arruga primordial, que es el eje de simetría, pero con esto se descubre que también hay unas arrugas inclinadas que corresponden a un nudo que estuvo en la parte alta de la cabellera, de la cabeza. Si aquí está la nuca, aquí está la frente, este nudo corresponde a la parte alta de la cabeza. Luego en algún momento se anudó también el sudario sobre la cabeza del que le envolvía. Se ha utilizado pues, con todos los medios que no son destructivos, que no son agresivos. El microscopio electrónico de barrido nos permite ver las fibras de lino, un vegetal. Esto es un hilo. Un hilo está formado por casi un centenar de fibritas vegetales y, bueno, pues una confección muy sencilla. Lo sorprendente, y es esto que he dicho, el sudario fue cosido. Bueno, pues los agujeros por donde pasó la aguja de entrada y de salida es lo que ha llevado a la conclusión de que ese sudario estuvo cosido. Pero es que además, aparte de los agujeros,
ha quedado también lo que es, a ver, estas manchas de aquí, que son producidas, digamos, manchas que provienen de heridas producidas por elementos punzantes que corresponden, casi no lo tengo ni que decir, ustedes lo habrán deducido, a la corona de espinas. La corona de espinas es una tortura muy específica de Jesucristo. Quiero decir ahora que con todo esto que yo estoy contando, vamos a intentar responder a si el sudario es auténtico o es falso. Pero no soy yo el que va a contestar a esa pregunta. Yo como perito, voy a presentar los hechos y los datos, las pruebas, y ustedes serán el jurado. Ustedes serán los que den el veredicto final de si las pruebas son convincentes, de si es auténtico o de si no lo es. Se me puede decir que vaya perito, que siendo del Centro Español de Sindonología y católico como soy, pues que seré perito de parte. Bueno, pues lo reconozco, yo lo reconozco. Es decir, aunque sea de parte, cualquier perito tiene que intentar ser objetivo. Y en el tema de Jesucristo es muy difícil ser objetivo, tanto para el creyente como para el ateo. El tema de Jesucristo está muy influenciado por las convicciones de cada uno. Los creyentes se apuntan enseguida a las pruebas que favorecen la autenticidad y los ateos se quedan con las que favorecen la falsedad. Cada uno tiene esa tendencia. Yo reconozco que es difícil ser objetivo, pero el ateo también tiene que reconocer que le cuesta analizar esto de forma objetiva. Y mira, los católicos, los creyentes, aunque nos cueste ser objetivos, no hay tanto problema en llegar a la conclusión de que esta reliquia es falsa. Porque yo no creo en Jesucristo por esta reliquia. Pero un ateo que dice todo lo de Jesucristo es una fábula, pues si empieza a ver que estas pruebas demuestran que Jesucristo existió y lo que cuentan los evangelios es verdad, pues ya tiene que cambiar porque dice, ahí va, que es que lo que dicen los evangelios es que aquel que crucificaron murió y resucitó y que lo tengo por aquí y que me va a decir ahora que hablemos de la vida y la muerte. Mira, mejor que siga siendo falso la reliquia. El ateo tiene ese problema y tiene que reconocerlo. Es muy difícil ser objetivo con este tema. Yo lo reconozco, aunque lo intento, sé que me cuesta. Bueno, pues esta parte de la nuca tiene esas hileras de agujeritos que son las puntadas y es lo que confirman lo que ya anunciaba, ya adelantaba, de que el sudario en este extremo se cosió a un mechón de la cabellera posterior de pelo largo. Y ese es un hilo de los que se utilizó, todavía permanece en el sudario, un hilo de los que se utilizó para esa costura. Y además los agujeritos no solamente están en esas dos hileras, sino que también están en la zona de la barbilla, donde hay barba, y donde también, digamos, se sujetó con alguna que otra puntada. En esta zona de la nuca tenemos esas manchas de sangre vital, es decir, que la persona estaba todavía viva cuando estaban sangrando esas heridas y estaban provocadas en las heridas por elementos punzantes de la corona de espinas. Esto es una parte muy muy importante, muy determinante de esta reliquia, o pretendida reliquia. Pero en la zona de la nuca, el doctor Alfonso Sánchez Hermosilla descubrió también otro forense, este par de marcas que pueden corresponder a un latigazo con un flagum tasilatum, que es el que se supone que utilizaron en la flagelación de Jesucristo. Luego ya tenemos corona de espinas y posible flagelación. Otro de los descubrimientos más interesantes que hay que destacar es que en la zona donde había, sobre todo en la zona donde había sangre, había estas bolitas que eran
al microscopio electrónico resultó ser aloe. Y el Evangelio nos dice que llevaron 40 kilos de aloe y mirra. Pues el sudario también tiene aloe, que se fue espolvoreado cuando la sangre todavía estaba fresca. Pero es sangre, pues el doctor Villalain, que ya estuvo aquí, buen asturiano, dando también explicaciones sobre esto, pero que desgraciadamente ya ha fallecido, y su esposa, doña Teresa, más dos italianos independientes, todos han analizado muestras del sudario y han llegado a la confirmación de que es sangre humana del grupo AB. Hay coágulos de sangre, no es una pequeña... El sudario tiene bastante sangre pegada. En comparación con la síndrome de Turín, tiene más sangre. La síndrome de Turín tiene sangre, pero menos que el sudario, porque en la reconstrucción de cómo se utilizó, muy probablemente el objetivo era retener la sangre. La sangre que estaba emanando del cadáver en posición vertical, si era judío, si ese cadáver era judío, pues los discípulos y amigos de ese cadáver decían: uy, está sangrando por nariz y boca, se va a caer al suelo la sangre. Hay que recogerla para enterrarla con el cadáver. Esa sangre no se puede perder. En la cultura judía hay que enterrarla. Por tanto, muy probablemente el sudario que se puso para recoger la sangre, pues tiene mucha sangre. De hecho, se han llegado a observar al microscopio los glóbulos rojos. No sé si la tecnología ha podido llegar a presentarnos un glóbulo rojo de Jesucristo. El doctor Villalain, que es de los que hizo una aportación determinante para entender el sudario, hizo miles de pruebas de mezclas y de tiempos de mancho el sudario, dejo pasar un tiempo, sobre la primera mancha vuelvo a manchar, a ver cómo consigo reproducir la apariencia que tienen las manchas del sudario. Después de miles de pruebas, llega a la conclusión de que las manchas son una mezcla de edema pulmonar y de sangre, en una proporción 1/6, y que hubo varias oleadas, que no fue una sola y de forma continua. La primera parte, la parte baja de lo que sale por nariz y boca, mancha en posición vertical. Cuando está en posición vertical, mancha la barbilla y la barba. Si el cadáver estuviera tumbado boca arriba, no hubiera llegado de nariz y boca a la barbilla. Sin embargo, para que se manche la parte baja, es necesario que esté en posición vertical. Pero resulta que también tiene manchado la nariz y la frente del fluido que sale por nariz y boca. Pues, de forma inesperada y sorprendente, la única explicación es que ese cadáver hubiera estado durante un tiempo boca abajo. Para que se forme la mancha superior de nariz y frente, es necesario que el cadáver hubiera estado del orden de 1 hora tirado boca abajo. De ser Jesucristo, de ser un judío, la explicación sería una nueva afrenta, un nuevo ultraje de los romanos al pueblo judío, para molestarles. Porque un cadáver judío boca abajo es un pecado para ellos. Es algo a evitar 100%. No tendrían acceso y los soldados probablemente pues aprovecharon para ultrajar más esta situación. Bien, y para terminar un poco sobre cómo se utilizó, pues en una primera fase, estando en posición vertical, luego en posición horizontal sigue todavía así, manchando la parte de la frente, pero en un determinado momento, finalmente, después de casi un par de horas, rodea toda la cabeza, también ya cubre la oreja izquierda y se forma ese nudo que se ha descubierto por las investigaciones. Resumo un poco todos los hechos del estudio científico. Es un lino, en una confección tapizán sencilla, la torsión de los hilos, etc., una alta densidad de hilos por centímetros, hay polen de la región mediterránea, los pliegues, las arrugas nos indican
cómo se dobló y cómo se anudó. Hay contaminación. Hay contaminación, claro que hay contaminación. La cera a lo mejor es fácil de entender, pero es que también hay lápiz labial. Lo han besado mujeres. Eso es, digamos, una deficiencia de cuidado. Hay que evitar que se bese y manosee lo más posible el sudario. Hay quemaduras, pintura de plata. Se llega a la conclusión de que el sudario estaba en un marco finito de plata. Debió estropearse el marco y para reparar el marco con pintura de plata no se le ocurrió al operario más que poner la lata encima de la tela. Bueno, y las líneas de perforaciones, que son las que también nos han indicado cómo se utilizó cosiéndolo a la nuca. Es sangre humana post-mortem del grupo AB, hay edema pulmonar, suor y sangre en un cesto, se puso alrededor de la cabeza de un cadáver de un hombre con barba, bigote y pelo largo, porque el mechón posterior desde luego es muy largo, y hay sangre vital en heridas causadas por objetos puntiagudos por la corona de espinas. Y ahora vamos a intentar reconstruir, es una propuesta, es una aproximación a lo que pudo pasar, no tiene que haber pasado esto exactamente, pero no nos alejaremos mucho en lo que viene de cómo pudo tratarse ese cadáver desde que muere en la cruz hasta que es enterrado. Esta información nos la da exclusivamente el sudario, no aparece en ningún otro objeto ni en ningún otro texto. Vamos a poner de forma aleatoria o inapropiada pues que la muerte se produce a las 3 de la tarde. Lo elijo así, pero no hay ninguna necesidad de que fuera esa hora. Esa era hora, pero vamos a poner que fuera a las 3 de la tarde. Y Jesucristo muere en la cruz. Entonces, poco tiempo después, ven que fluye por nariz y boca ese aspecto, ese flujo sanguíneo, sanguinolento, y entonces los amigos y discípulos le retiran la corona de espinas e intentan evitar que esa sangre se pierda, cosiendo el sudario al mechón de la nuca. Ya son como una hora después de haber muerto, ha pasado una hora, ha empezado a sangrar, han decidido recoger esa sangre y de alguna manera acceden a la cabeza y le ponen este sudario. Ese a las 4 de la tarde pues le colocan el sudario por el lado izquierdo y 2 capas por delante de la cara. Una hora después, o sea, más o menos, aproximadamente 3/4 de hora, 50 minutos, una hora, está en la cruz con el sudario y le descienden. Le descienden y le ponen boca abajo. Muy probablemente, esto tampoco hay garantía 100%, muy probablemente todavía con los brazos clavados en el travesaño horizontal, porque los brazos parece que no se movieron entre el descenso y la posición boca abajo. Si se hubieran movido, habría que habido brotes, oleadas de flujo que no aparecen en esas manchas. Por tanto, se supone que en ese tiempo todavía estaba con los brazos en cruz. Y durante aproximadamente esa hora, pues permanece así, con boca abajo. Ya por fin pasa la hora, ya son las 6 de la tarde, y ya le ponen boca arriba, y rodean todo en forma de capuchón la cabeza, y hacen ese nudo y le trasladan hasta el sepulcro. Pero en el sepulcro ya el sudario ha cumplido su misión, ya ha recogido toda la sangre que tenía que recoger y ya lo pueden enterrar al lado del cadáver, está junto a su dueño, y lo pueden cubrir al estilo judío, pues con un gran lienzo puro, y así quedaría el viernes por la tarde. Lo dejan así y al tercer día pues se encuentran todos los lienzos, pero sin el cuerpo. Bueno, pues esto es, digamos, una reconstrucción que nos ha aportado la investigación sobre el sudario de Oviedo de lo que pudo pasar con el cadáver entre la cruz y el sepulcro. Por lo tanto, es lo que decíamos al principio, ahora ya lo podemos entender un poquito mejor. Simón entra detrás de Juan, ve la sábana y el sudario con el que le habían cubierto la cabeza, con el que habían estado cubriendo la cabeza antes,
no con los lienzos, sino que lo dejan enrollado en lugar aparte porque ya no era necesario que estuviese haciendo ninguna función, ya era la sábana la que tenía que recoger en caso de que hubiese más sangrado. Bueno, pues brevemente, pues algunas cosas que cuento en el libro este que he tenido que escribir en inglés porque, como he estado contando, todas estas investigaciones, la inmensa mayoría de todas estas investigaciones la ha hecho equipo español, también italiano, pero sobre todo los congresos que se han hecho sobre el sudario de Oviedo han sido en español, en España en español. Entonces, si no está escrito en inglés, pues el mundo no se entera. Y me pidieron que lo escribiera en inglés y sudé para escribirlo en inglés, porque yo tampoco soy un maestro del inglés. Y bueno, pues está escrito en un inglés sencillo, sin giros y esas cosas, para que, digamos, el que tenga cierta idea de inglés lo pueda leer. Y algunas cosas que en las conferencias sobre el sudario no se cuentan tanto y que por eso las quiero destacar aquí, es que he visto que la densidad de hilos es bastante alta en comparación con otros tejidos normales y en eso coincide con la síndrome de Turín. Tienen muchos hilos por centímetro cuadrado. Otra de las cosas que también he visto es que según las bases de datos de pólenes actuales, una de los pólenes, una de las plantas que se encontró en el sudario, pues no se da en toda Europa, no aparece en toda Europa, ni en el norte de África, solamente aparece en Centroáfrica y una gran abundancia en Tierra Santa, lo cual quiere decir que este sudario en algún momento tuvo que estar en Tierra Santa. Otra de las cosas que no se suele tampoco contar mucho es que de las observaciones que se hicieron, espectrometría de rayos X, fluorescencia de rayos X, detectaba minerales que había en ese sudario y se encontró una acumulación extraordinaria, estadísticamente significativa, de polvo, de calcio, junto a la punta de la nariz. Esos 3 puntos destacan en la estadística sobre el polvo que tiene el sudario. En algún momento ha llegado una cantidad excesiva de polvo a la punta de la nariz. Luego veremos alguna posible explicación. Bueno, algunos no sabrán que la sábana santa se ha datado por carbono 14, el sudario de Oviedo se ha datado por carbono 14. La sábana santa se dató por carbono 14 en el siglo XIV, con lo cual no puede ser de Jesucristo. El sudario se ha datado en el siglo VIII, con lo cual no puede ser de Jesucristo. Entonces dicen, bueno, pero si estas dos reliquias tienen tanta información coincidente y tal, ¿y cómo es que el carbono 14 da estas fechas? Bueno, el carbono 14 es buena técnica, da muy buenos resultados, pero un porcentaje de cerca del 20% o más, a veces los arqueólogos lo desechan porque no coincide con todo el resto de los datos. Entonces, ha habido un intento de encontrar explicaciones de por qué el carbono 14 da estas fechas tan raras. Ahí se insiste mucho en que es que la contaminación de otros elementos, humos y esas cosas, ha podido modificar la fecha de la datación en esa cantidad de 8 siglos. Pero mis cálculos dicen que la contaminación puede modificar un poco la fecha, pero no llega a ser tanto como para 8 siglos. La sábana santa ha sido datada por otros métodos no destructivos, infrarrojo, Raman, que a diferencia del carbono 14, pues tienen un margen de error bastante más grande. Si el carbono 14 da un error de 50 años o menos, cuando da una fecha y dice, bueno, esta fecha puede ser 50 años más o 50 años menos. Con estas técnicas de envejecimiento del propio tejido, por estas técnicas de rayos X, infrarrojo y Raman, pues se ve que hay una cierta correlación entre la antigüedad del tejido y la respuesta a estos test, estas pruebas. Pero el margen de error es grande, es de siglos, de 400 a lo mejor hasta 400 años, ¿vale? Con la sábana santa se ha llegado a que por estos 3 métodos, todos los métodos dentro de su error son compatibles con la vida de Jesucristo. Es decir, dan antes de Jesucristo, pero más 400 años coinciden con Jesucristo,
dan de la época de Jesucristo, con sus errores, pero todos son compatibles, los tres, con la vida de Jesucristo. Y al mismo tiempo, aunque tengan tanto error, para la sábana santa son incompatibles, por mucho error que hayan cometido, con el siglo XIV. Nunca, por mucho error que tengan, las fechas que dan abarcan el siglo XIV. Luego, hay tres dataciones de la sábana santa que contradicen al carbono 14. Simplemente que en el sudario no se han aplicado. Hay una posibilidad, un indicio de que a lo mejor podemos aplicarlo por el espectro infrarrojo, pero eso está todavía muy verde y en revisión. Pero, entonces, ¿hay alguna explicación? Y ahora viene ya algo un poquito más polémico. Venga, vamos a discutir un poquito. ¿Hay alguna explicación de por qué ha sido lo del carbono 14? El carbono 14, por si acaso alguno no lo sabe, es un isótopo del carbón que aparece en la atmósfera, las plantas lo respiran, los animales se comen las plantas y entonces la proporción de ese isótopo que hay en la atmósfera pasa a los seres vivos a través de las plantas y... Bien, cuando el ser vivo muere, deja de intercambiar con la atmósfera y ese isótopo va perdiéndose poco a poco. Entonces, cuanto menos carbono 14 tiene un tejido, más antiguo es. Ese es un poco el fundamento de la técnica del carbono 14. Pero la física, los laboratorios, la experimentación, sabe que si una irradiación de neutrones ataca a un tejido, la cantidad de ese isótopo carbono 14 aumenta. Y al aumentar parece más joven. Dice, ¿y de dónde salió esos neutrones? Y bueno, vamos a ver. Vamos por partes. Vamos a ver, ¿podemos saber si el sudario y la síndone han recibido una irradiación de neutrones? ¿Podemos saberlo de alguna manera? Si nos sale que no ha recibido neutrones, pues se acabó, no hay más investigación, la línea de investigación se ha acabado. Y si sale que ha recibido una radiación de neutrones, ya nos plantearemos de dónde ha salido. Una hipótesis bastante elaborada por un americano que era de la tecnología nuclear, pues decía, es que si los neutrones han salido del cuerpo y la sábana santa se ha datado cogiendo un trocito, una muestra de la esquina que estaba algo separada de los pies, pues la dosis, lo que ha salido del cuerpo, ha llegado aquí. Cada vez que nos alejamos del cuerpo, la cantidad de neutrones que llega, la dosis de neutrones es menor, entonces cuanto más lejos, menos carbono 14 produciría y menos joven parecería. Al llegar aquí, tenía suficiente dosis como para que apareciese del siglo XIV. Si el sudario hubiera estado a unos 60 centímetros del cuerpo, los neutrones que le han llegado son menos. Y entonces, en vez de dar del siglo XIV, pues se ha dado solamente del siglo VIII. De forma que con una sola hipótesis explicaríamos las dos incongruencias. ¿Y esto se puede demostrar? En teoría sí. En teoría sí. ¿Por qué? Porque si en los pies da de 1350 y en el sudario a 60-80 centímetros da 700 AD, como cuanto más cerca del cuerpo, más dosis ha tenido, pues una muestra tomada aquí, datada de ahí, podría ser con más carbono 14 que el lino moderno. ¿Qué quiere decir eso? Que tendría, en los cálculos, sería más que moderno, que es que saldría de 8.500 años después de Cristo, o sea, del futuro. Eso es posible. Lo que pasa es que es una técnica destructiva y además habría que cogerla justo del medio donde está la imagen y eso es muy difícil tener ese permiso. Pero bueno, ahí se queda la posibilidad como explicación. Otros temas en el libro, bueno, pues que se detecta fácilmente que cuando se dice en un texto antiguo, en un documento antiguo, sudario, realmente no sabemos si está hablando de un sudario pequeño, tamaño toalla, o de una sábana grande. A ambas cosas se le llama sudario. Por ejemplo, en el siglo VII, un lienzo de 2,4 metros, que no puede corresponder a una toalla, pues le llamaba, el obispo Arculfo, le llamaba sudario. Pero es que la sábana que hoy está en Turín, cuando aparece en Francia y empiezan las discusiones sobre él, le llamaban sudario, en latín.
A la sábana santa le llaman sudario. Luego, si vemos un texto antiguo que dice sudario, cuidado. ¿Está hablando de un lienzo pequeño, sudario tipo el de Oviedo, o está hablando de la sábana santa? Bueno, pues hay otros pretendidos sudarios como reliquia de Cristo, que también, digamos, están incluidos en la lista en el libro. Pero es que estos dos alemanes son enormes, de 4 metros por 6, y le llaman sudario. Y este de aquí es parte de este de aquí, luego, vamos, son del mismo origen. Entonces, esto no puede, se le llama sudario, pero evidentemente significa que pretenden ser sábana. Ahora bien, en Constantinopla, la actual Estambul, en el siglo XII, sí que un peregrino islandés dice que hay un sudario y al mismo tiempo que allí mismo en Constantinopla también tienen una sábana. Entonces, al decir que están las dos cosas allí, pues puede ser que realmente haya una sábana y un sudario en Constantinopla en el siglo XII. Entonces, claro, si digo, bueno, pero si entonces en la antigüedad el sudario podría significar sábana, y en el Arca Santa, en el siglo XI, dice, vino el sudario de Cristo en el arca. Digo, bueno, ¿y entonces qué vino? ¿La sábana o el sudario? Pues resulta, aquí hay que plantearlo todo, o sea, no, las cosas no están tan clarísimas como a algunos nos gustaría que estuvieran. Pues resulta que en la Catedral de Oviedo, en la Cámara Santa, pues, como he dicho antes, guardan en el sitio privilegiado y central el sudario. Y dicen que vino en el arca. ¡Ay, sorpresa! Resulta que en la misma Cámara Santa también tienen un trozo de la sábana santa que dicen que vino en el arca. Entonces, cuando dice la primera relación de reliquias que vino el sudario y solamente menciona un sudario, no dice un sudario y después una síndone o sábana, ¿cuál de las dos era? Hay cierta duda. Sé que esto trastoca y revuelve un poco los cimientos, pero la duda existe y la quiero contar. Queda cierta duda de si el sudario vino en el Arca Santa o solo fue la parte de la sábana. Hasta la mitad del siglo XVI, el sudario que hoy vemos no cobra todo el protagonismo. Prácticamente desde el siglo XI hasta el siglo XVI, el sudario se menciona sin ningún privilegio, en una lista, a veces en unos lugares muy casi los últimos, otros pues entre los 10 primeros, pero sin darle ningún protagonismo. Nadie decía, déjame verlo. A partir del siglo XVI es la reliquia que quiere ver todo el mundo. Y por otro lado, ese sudario que vieron en Constantinopla el islandés, y que además ese sudario dice el islandés que era un sudario con sangre, en el siglo XII, bueno, pues si en el siglo XVI seguro que está el sudario que hoy tenemos en Oviedo, y en el siglo XII estaba un sudario con sangre en Constantinopla, aún podrían ser compatibles. Me puedo hacer la pregunta, ¿sería el sudario de Constantinopla el que apareció en Oviedo en el siglo XVI? Bueno, esta pregunta no se la ha hecho nadie. Esta pregunta me la hago yo, pero también intento contestarla diciendo, bueno, es que no hay ningún indicio de que el sudario llegara entre la apertura del arca y el siglo XVI. Por tanto, vamos a seguir pensando que el sudario llegó en el Arca Santa. Pero no sabemos qué nos deparará la investigación futura. Y son las 8, en 10 minutos termino con esta parte que es de la más significativa, las correspondencias con la sábana santa. Bueno, pues la sábana santa no puedo entretenerme en describirla, espero que muchos de ustedes la conozcan, pero vamos, es un lienzo de 4,37 m que cuando se hace la fotografía en negativo aparece mucho más natural, se entiende mucho mejor que aquí está el rostro, con el pelo largo, la barba, las manos cruzadas sobre el pubis, etc. Este es el rostro, aquí en negativo se le ve perfectamente, bueno, pues estas heridas que también son coágulos de la corona de espinas, bueno, la barba y todo eso está también algo manchado, los pómulos hinchados. Ambas, tanto la síndone como el sudario, dicen que son reliquias de Cristo. Vamos a ver las coincidencias en estas 3, en estas 5
partes o situaciones. El rostro. Bueno, pues como he mostrado al principio, la coincidencia básica en el frente, nariz y boca es esa, y al acercarlo y ponerlo ambos a la misma escala, trabajamos con fotografías, el error es menor de 1 centímetro, pero hay que trabajar a la misma escala, porque claro, si coges y una la haces más grande, todo lo que quieras, y otra más pequeñita, pues así sacas lo que quieras. No, hay que trabajar a la misma escala. Bien, pues si cojo el contorno de las manchas del sudario y las transpongo al rostro del sudario de la sábana de Turín, veo que efectivamente el embalse de fluido que quedó en la frente está delimitado precisamente por el coágulo en forma de éxilon que tiene la síndrome de Turín. Que este camino que sigue el reguero al llegar al entrecejo, por efecto de capilaridad de las cejas, pues se ensancha. Que justo aquí tenemos la boca con también barba además bilobular. Bueno, pues estas son básicamente las coincidencias más importantes a nivel del rostro. Pero es que en la nuca tenemos lo de la corona de espinas, que es algo específico de Cristo. Vamos a ponerlas también a la misma escala y viendo que para que coincidan hay que girar un poco el sudario, no tiene por qué ponerse la fotografía en esa posición totalmente vertical, y haciendo lo mismo, cojo el contorno, lo superpongo y veo que hay heridas del mismo tamaño y a la misma distancia en esta tortura tan específica de Jesucristo. Son manchas de sangre vital del grupo AB en ambos lados. El grupo AB es un grupo escaso en la humanidad. Aquí en esta sala a lo mejor hay 1, 2 o ninguno. 1, ¿alguien más tiene el grupo AB? 2, lo típico. Es un grupo bastante poco frecuente. Lo normal es ser el grupo A y el grupo O. Pocos del grupo B y pocos del grupo AB. Bueno, pues vamos a ver. Ambos lienzos han cubierto la cabeza de un hombre. Aquí hay bastantes hombres, más de la mitad son candidatos a ser el sujeto. El hombre tenía pelo largo, ya nos hemos quedado casi, yo creo que con ninguno, ya no hay candidatos. Barba y bigote sí tenemos alguno, vale. Pero además de barba, bigote y pelo largo tienen que ser del grupo AB. Aquí el único hombre del grupo AB es él, porque allí la otra era una mujer. Y a ese señor que tiene barba, bigote y pelo largo, grupo AB, resulta que a ambos le han coronado de espinas. A ustedes les toca determinar si esto es suficiente prueba de que ambos han vuelto la misma cabeza o todavía quedan dudas. Si yo cojo 2000 personas al azar y las hago en parejas de forma aleatoria, solamente una de las 1000 parejas tendría el grupo AB los dos. Os dije que se había encontrado en el sudario de Oviedo polvo junto a la punta de la nariz. Esto es lo que hemos descubierto en el sudario de Oviedo. Bueno, pues en la síndrome de Turín, 1978, muchos años antes, justo en el mismo punto, también tiene el exceso de polvo. ¿Por qué? ¿Por qué puedo tener exceso de polvo? Una explicación posible. Pues porque en el camino, si iba sujeta las manos en el travesaño horizontal y tropezase y cayese, probablemente pararía el golpe con la cara, con la nariz. Coleta. En la sábana, cuando vemos sobre todo con el negativo, aparece un mechón aquí que le han llamado una coleta. Evidentemente, después de la paliza que llevó y todos los sufrimientos al llevarlo al entierro, que todavía esté peinado, no hay quien se lo crea. ¿Cómo es posible que tenga todavía ese mechón ahí? Bueno, pues la explicación la da el sudario de Oviedo. Si el sudario de Oviedo se ha utilizado sobre el hombre de la sábana de Turín, esta mancha de aquí, que corresponde a un manojo manchado de pelo, un manojo de pelo, un mechón de pelo manchado de sangre, y que se cosió, a ese mechón se cosió el sudario, y estuvo 2 horas apretándolo
con la sangre seca, el sudor, el polvo, al descoserlo, mantiene la forma, el mechón. Luego, la coleta de la síndrome de Turín se explica por la utilización del sudario de Oviedo. La coleta del hombre de la síndrome de Turín la provocaría el sudario de Oviedo. Ahí vemos en el negativo cómo, al superponer las heriditas sobre la síndrome, sobre la nuca de la síndrome, esa es la hilera de puntadas que tiene y que marcan este mechón, que además en esta esquina es cuando, como marca también el ángulo y a partir de ahí empieza a bajar en vertical. La hilera de puntadas del sudario delimitan ese mechón. Yo he cogido una de mis hijas, le he cogido el pelo cuando todavía no se había lavado, digo, no te lo laves, espérate, vamos a poner aquí una simulación de lo que pasó con el sudario. Y entonces, pues antes lo tenía bastante disperso, bastante ancho, después de haber cosido un ratito eso de ahí, pues efectivamente queda apelmazado. Y los mechones, y esta es ya la última con la que termino. Se utilizó el sudario de Oviedo para el hombre de la síndrome de Turín. Resulta que las imágenes tridimensionales y las esculturas que se han hecho basadas en los datos de la síndrome de Turín dicen el pelo le cubre la oreja y le llega a los hombros, pero una persona tumbada con pelo largo, el pelo le descubre la oreja y no le llega a los hombros. Luego, ¿cómo se explica el que si estaba tumbado tuviese los mechones a lo largo de las mejillas? Bueno, pues vamos a ver, si resulta que muere y inclina la cabeza y los mechones se le van para adelante y le ponen un sudario, ya empezamos a dejar los mechones en su sitio y bien colocaditos y bien sujetos. Bueno, ¿será verdad que la utilización del sudario ha provocado que se mantengan los mechones ahí? Pues lo hemos comprobado. No nos hemos limitado a especular. A este voluntario que ha querido permanecer anónimo, le hemos manchado de sangre con puntitos a lo largo del cuero cabelludo como si fuera la corona de espinas. En distintos puntos le hemos hecho suero fisiológico como si estuviera sudando, le hemos manchado la cabeza de polvo como si hubiera ido caminando por el camino y se hubiera caído, y finalmente, inclinando la cabeza con los mechones para adelante, le ponemos el sudario alrededor de la cabeza. Así permanece un ratito y cuando retiramos el sudario, ¡tachán, tachán!, pues resulta que los mechones cubren la oreja y llegan hasta el hombro. Sábana Santa y sudario son dos lienzos con trayectorias muy diferentes, sin embargo la tradición ha considerado a ambos como reliquias de Cristo. Tanto el sudario como la síndrome se han utilizado sobre un individuo con barba, bigote y pelo largo. Hay una buena correspondencia de los otros elementos anatómicos del rostro. El grupo sanguíneo es AB en ambas reliquias, lo cual es una probabilidad entre 1000. Sorprendentemente, ambos lienzos presentan una acumulación de polvo en la nariz. La sábana santa y el sudario tienen sangre vital en la zona de la nuca. Ambos tienen una mancha principal flanqueada por otras menores a una distancia similar. Los dos indican la presencia de una especie de coleta. La horizontalidad de los mechones laterales del cabello del hombre de la sábana santa se explican por la utilización de un sudario como el de Oviedo. Por tanto, y finalmente, es extremadamente improbable que todas estas coincidencias se presenten por azar. Digan ustedes si es más probable que la tradición tenga razón. Vale. Simplemente decir que, bueno, pues que si alguno quiere profundizar en el tema y puede leer en inglés, pues aquí tenemos ejemplares para poderlos adquirir. Ahora, 5 minutos de preguntas breves. Allí tenemos una pregunta. Hay otra reliquia en España que es de la época. Se trata del mantel de la Sagrada Cena, de la Última Cena, que está en la Catedral de Coria. De Coria, sí. Extremadura. Probablemente no hay ninguna referencia histórica a que Jesucristo se cortara en la Última Cena y por lo tanto que haya manchas de sangre en ese mantel. Pero
el tejido, en cuanto a la textura del tejido, trama, urdimbre, composición, ¿se ha hecho alguna comparación? Sí, ¿Se puede? pero yo creo que lo del mantel de Coria no va mucho con el tema actual, entonces se ha hecho algún análisis, pero yo no me siento capacitado para entrar en el tema, así que vamos a intentar centrarnos más en el sudario. No, simplemente sería algún estudio comparativo, que también en cuanto a No, textura... no le puedo asegurar, no estoy convencido. Sé que se han hecho estudios sea por de la misma... industria textil de la época. Vale, gracias. Allá al fondo. En la FAZ, en Jaén, la catedral de Jaén, ¿no hay también otro sudario? De ese sí puedo hablar. A ver, la Santa Faz de Alicante... Ah, bueno, la de Jaén, perdona, me he equivocado. A ver, voy a hablar de la de Jaén, de la de Santa Faz de Alicante, para aclararlo. La Santa Faz de Alicante es una estampa de un tamaño bastante menor que un rostro, que tiene por detrás otra estampa de la Virgen, y entre medias tiene una gasa que desde finales del siglo XIX no se ha vuelto a observar. Entonces, aunque haya hecho milagros esa estampa, no tiene nada que ver con una impresión milagrosa de un rostro, es una estampa. El rostro de Jaén, el Santo Rostro de Jaén, es un ejemplar, entre otros, que hay en el mundo, de lo que llaman el verdadero rostro de Jesús. Digamos, la Santa Faz, el verdadero rostro. ¿Y en qué consiste eso? Bueno, pues cuando un cuadro, probablemente basado en que estaban viendo la sábana santa, en la antigüedad, estoy hablando pues de los siglos IX o VII, si alguien vio la sábana santa, descifró que allí había un rostro, y entonces hace una reconstrucción del rostro y dice, esto que estoy pintando es el verdadero rostro de Cristo. Entonces a ese cuadro se le llama verdadero rostro de Cristo, y cada copia de ese cuadro es una copia del verdadero rostro de Cristo. Si yo copio la Gioconda, digo, es una copia de la Gioconda, es una Gioconda, aunque no sea la auténtica. Bueno, pues hay varias en el mundo, y sobre todo en el siglo XVI se extendió mucho la Verónica, que es, digamos, ese tipo de cuadro que intenta decirnos así fue el verdadero rostro de Cristo. Pero lo de Jaén es una pintura, es una caja que no sabemos, yo no sé lo que hay dentro, y por fuera tiene un rostro ya bastante envejecido, pero es una pintura. Una curiosidad. Hay estudios recientes que dicen que hay un cambio, digamos, en la iconografía que tenía la Iglesia Católica a partir del siglo V, basado en que es en el momento en el que teóricamente aparece la figura de, la sábana santa, la figura de la sábana santa, reaparece la sábana santa, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que la imagen que aparece en la sábana santa es un negativo fotográfico, ¿cuál es la explicación que tiene que ese negativo, que teóricamente no se ve, es decir, realmente cuando se tiene constancia de los datos fundamentales que aparecen en la sábana, es cuando se hace la fotografía, es cuando se ven esos detalles realmente que aparecen en la sábana? ¿Cuál es la explicación que hay que de un positivo fotográfico en ese momento hubiera ese cambio en la iconografía cristiana? Vamos a ver, yo tengo mi opinión, ¿vale? Yo tengo mi opinión. Yo creo que hubo algún artista suficientemente y con la intuición suficiente como para descifrar que aquello que estaba en negativo y que era difícil de entender correspondía a un rostro. Y entonces, pues, él dijo que el antiguo Jesucristo, que a lo mejor se imaginaban que tenía el pelo rizado y cortito y sin barba y tal, dice, no, si esto es lo que han vuelto a Jesucristo y aquí estoy viendo un rostro y el pelo es largo y la barba, y me da la sensación de que tiene barba. Entonces dibuja, pinta, porque las primeras leyendas dicen que lo que había en Edesa, en la actual Urfa y tal, que consideraban como la imagen no hecha por mano del hombre, era un positivo, era una pintura, las primeras leyendas. Luego ya empieza a derivar a que ya es algo milagroso y que no tiene pintura y esas cosas, y termina siendo a lo mejor la sábana santa, ¿vale? Pero el pasar de la
auténtica, el original, a un positivo, es una interpretación, Desde el siglo XV-XVI se hacen copias de la Sábana Santa de Turín, copias, que intentan reproducir lo que ven, y lo intentan pintar en negativo, pero algunas de esas copias se ve que el artista es incapaz de entender y comprender lo que es un negativo, porque es un fenómeno moderno, lo del negativo de las fotografías, y mezcla positivo y negativo y saca una copia que tiene a veces rasgos positivos. Entonces, de la misma manera que con certeza de la Sábana Santa se han hecho copias que terminan siendo casi un positivo, puede ser que en la antigüedad hicieran un icono con el rostro basado en la Sábana Santa. Esa es mi posible explicación, que no tiene por qué ser la mejor ni la única. Y la última, ya para podernos ir, una pregunta más. Venga, allí, muy bien. La pregunta es sobre la especie Phaederbia albida. Quería saber si justamente en la Sábana Santa también aparece ese polen y en la zona más cercana al rostro. No lo sé. En principio, de dónde sacaron, de cada punto que sacaron el polen, no queda en el informe. Solamente dicen los polenes que había en el sudario. Y si ese mismo tipo de planta está en la Sábana Santa, en este momento no lo recuerdo. Sé que lo miré en algún momento, pero ahora no te puedo decir si sí o si no. Lo miraré para la próxima vez que me lo pregunte. Y la última pregunta que venga. Sí, este sudario, ¿qué pintaba allí en el Calvario? Primera cosa. Segunda cosa, esa radiación de neutrones, ¿de dónde salió? Y tercera cosa, para que usted se moje. ¿Usted cree que eso envolvió el rostro de Cristo? Primero, la función que hizo en el Calvario, la primera pregunta, he intentado contestar que si esto envolvió la cabeza de Jesucristo, pues fue con la intención, muy probablemente, de que no se perdiera la sangre que estaba emanando de sus vías aspiratorias y enterrar esa sangre con el cadáver. Esa pudo ser, aparte también pudo ser para evitar el contemplar un rostro desfigurado. La radiación de neutrones, que de dónde salió, todavía no me lo planteo. Yo estoy investigando, estoy intentando encontrar métodos de determinar si hay una radiación de neutrones en esos lienzos o no, y cuando ya llega a la conclusión de que sí, pasaría a la siguiente pregunta. Pero mientras tanto, si no sabemos si hay radiación realmente, ¿para qué voy a calentar la cabeza de dónde salió? Y lo último es que la pregunta se la he hecho yo a usted. Yo he hecho los datos y en lo que yo opine aquí da igual, lo que importa es lo que ustedes hayan sacado en conclusión. Así que buenas noches. Es que el kit estudió muchísimo.